Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión de las maestrías de posgrados de ciencias de Instituto Ciencia Aplicada. Mi nombre es Aurelio Coronado y el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es algunos avances que hemos estado trabajando en el tema de la investigación, la documentación y la presentación de exámenes forenses relacionados con el tema de la investigación de tortura. Recientemente he estado trabajando, y esa es un poco la intención de estas clases. Recientemente hemos estado colaborando con organizaciones relacionadas con la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Les platico que me contactaron de la um, se llama Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que es una organización que se dedica, bueno, trabajó en la investigación de crímenes de lesa humanidad, de fosas, como el tema que hablamos hoy por la mañana, estuvimos hablando en radio sobre el tema de las fosas, porque recientemente hubo una investigación de Quinta Lab, que es una organización, un colectivo de periodistas que hizo una investigación acerca de del uso de fosas comunes, ¿no? En esta pues guerra que estamos viviendo de facto, esta situación de graves violaciones a los derechos humanos que nos encontramos en México, y me contactaban porque ellos manejan algo que se llama el protocolo Minnesota. El protocolo Minnesota es es el que se utiliza para la investigación de desaparición forzada y que tiene que ver precisamente con el proceso de desapariciones relacionadas. Como ustedes saben, en México hay más de 115,000 más o menos personas desaparecidas, y se calcula que hay alrededor de 60,000 cuerpos en todo México, en diferentes zonas, en diferentes partes de México, pero se concentran en estados como Veracruz, Colima, Jalisco, Guanajuato, obviamente Tamaulipas, en donde pues el problema de las desapariciones y los cuerpos sin identificar es un problema grave. Y ellos buscaban a un consultor para trabajar, porque en las próximas semanas voy a estar en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, hablando precisamente del protocolo de Estambul, que este es el otro protocolo, digamos, que se activa, y es otro de los protocolos importantes que tenemos en México relacionado con otra grave violación a los derechos humanos. En este caso es la tortura. Y entonces el día de hoy les quiero hablar acerca precisamente del protocolo de Estambul, de la nueva versión que hay del protocolo de Estambul. Quiero que veamos algo sobre, de manera general, porque recientemente en el 2022, particularmente el 29 de julio del 2022, se publica esta nueva versión del protocolo de Estambul. Esta nueva versión viene pues a reemplazar la versión del 2003, que es la que se firma como parte de la Convención Internacional de Prevención y Erradicación de la Tortura, que firma el Estado mexicano. Y este documento es el que se utiliza como guía para poder hacer investigación en casos donde haya tortura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tortura? Bueno, pues la tortura se refiere a el uso de la fuerza pública. Déjenme, se las paso por acá. Tengo la definición de la Convención Internacional. Ya está. Todo acto realizado intencionalmente por servidores públicos o por personas o por personas a instigación de aquellos, o con su consentimiento o aquiescencia, que es como una especie de participación a partir de la falta de impedirlo, generar impunidad, que cause dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psicológicos, a una persona que se encuentre bajo su custodia o bajo su control, con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando una autoridad tenga bajo su control o bajo su custodia a una persona, por lo regular cuando hablamos, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de tortura, cuáles son las formas o el modus operandi más común de tortura. Estamos hablando obviamente de policías deteniendo civiles, obviamente estamos hablando de militares haciendo lo mismo, o militares deteniendo policías, o personas en público, por ejemplo. También la tortura, una de las dimensiones más importantes que debemos de atender es el tema del uso de la tortura para reprimir a personas que están protestando por derechos humanos fundamentales, ¿no? Es decir, el derecho a la protesta pública, el derecho a la disidencia de cómo se lleva el gobierno, pues es un derecho que se debe de preservar. Y no solamente se debe preservar, sino que se debe de castigar severamente cuando las autoridades, cuando el Estado desplieguen fuerzas públicas para, de manera ilegal, de manera a veces brutal, eh, ataquen a la población que se está manifestando, ¿no? Esa es otra forma de tortura. Ahorita veremos diferentes formas o diferentes, digamos, contextos en donde se puede dar la tortura. Lo interesante, digamos, de este nuevo protocolo, el protocolo de Estambul, es que de alguna forma va actualizando y aprende de estos 20 años de aplicación del protocolo, es decir, de los errores particularmente que se han cometido durante, pues ya vamos a 2 décadas de la aplicación del protocolo de Estambul, se ha aprendido mucho. ¿Qué es lo que tiene este nuevo protocolo? Se los voy a hacer llegar, por cierto. Está en inglés, tengo una versión traducida al español, que es una traducción automática que realizaron, me imagino, en una página de internet, esas que tiene inteligencia artificial. Y entonces el español está un poco así como, pues no completo, puede ser confuso, pero creo que teniendo las dos versiones, pues se pueden ustedes ir dando cuenta, se pueden ir guiando en esto. ¿Qué es lo que tiene el nuevo protocolo? Bueno, en primer lugar, incorpora los avances del derecho penal internacional. Esta versión del 2002 habla particularmente sobre el derecho penal internacional, y esto es importante entender que en Latinoamérica se ha ido avanzando las fiscalías, el Ministerio Público, para que las prácticas, las buenas prácticas, digamos, los estándares internacionales de investigación se apliquen de manera adecuada. Esto implica, pues, que se piense, por ejemplo, les voy a presentar un documento que se llama Debida Diligencia y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de la CEGIL, que sigue las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando haya graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, de alguna forma, y esto es importante entenderlo, nosotros como profesionales, ustedes como expertos, expertas que se están formando en el tema tanto de perfilación, de criminología forense, de evaluación, de psicología forense, pues una forma de estar actualizado es estar al pendiente acerca de los cambios, de las sentencias relevantes que hace la Suprema Corte de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o obviamente la Suprema Corte, bueno, obviamente a nivel local la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, etcétera, etcétera, ya que esos avances o esas sentencias son vinculantes a la forma de actuar de las autoridades regionales o autoridades locales. De hecho, el protocolo habla de la necesidad de utilizar el protocolo de Estambul para adaptarlo a las condiciones regionales. Habla de estos estándares mínimos para la investigación. Eh, Dice Sofía Quiroz, nos pregunta, según esa definición, ¿aplicaría lo que el Estado de Israel está cometiendo contra infancias palestinas? Sí, sí, efectivamente. Mucho del asedio, recordemos que hay 1,200 personas detenidas de manera ilegal y sin juicio. Estamos hablando obviamente de los bombardeos. Estamos hablando de los ataques que ha habido, obviamente jamás a Israel, y luego Israel ahora lo que está sucediendo. Hoy por la mañana sale la noticia de que, pues ante todo tratado internacional, se bombardea
un hospital en donde al parecer se está hablando más de 500 personas muertas, entre ellas una de cada 3 personas, pues es, como dice Sofía, un niño o una niña. Estos actos serían actos de guerra. La tortura seguramente, que ya saldrán las noticias sobre la tortura en este conflicto, pues es, por ejemplo, lo que varias organizaciones internacionales han estado apuntando de la cantidad de detenciones arbitrarias que se han hecho contra personas de origen palestino y que se tienen en cárceles de Israel sin juicios públicos, sin sentencia firme, sin evidencia, etcétera, etcétera, y seguramente, Sofía, con tortura. Entonces, estoy seguro que dentro de todo esto que estamos viendo, de todos estos actos de guerra, hay tortura, ¿no? Y hay que decirlo, el Estado de Israel es uno de los estados particularmente que ahorita les voy a mostrar algunos videos de capacitaciones que se utilizaron para la investigación de supuestamente investigación criminal, en donde han participado exagentes o supuestos exagentes israelíes en México para enseñarle a los mexicanos a torturar. Y entonces, pues seguramente es una práctica que se da en ese contexto, ¿no? La práctica de tortura. ¿A qué nos estamos refiriendo particularmente? Pues a la detención arbitraria, a los golpes, a los choques eléctricos, a las amenazas de muerte, a las simulaciones de ahogamiento y finalmente a veces a la tortura que lleva a la muerte por paro cardíaco o lleva a la muerte pues por ejemplo, ahogamiento, estrangulamiento o por ejemplo, ha habido casos en donde los avientan, por ejemplo, de alturas porque los están amenazando con aventarlos y se les van o los golpean demasiado y los matan, ¿no? Entonces también puede haber víctimas letales de tortura. Entonces, en ese contexto armado, Sofía, claro que estoy seguro que debe de haber tortura en todo y existe, ¿no? En la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo, cuando estamos viendo ese tipo de horrores que están sucediendo y que básicamente estamos viendo pues la aniquilación de un pueblo que ha estado sometido durante pues ya 70 años, 50, 60 años y obviamente la mirada internacional que pues en lugar de intervenir para lograr una paz sostenible, una paz digna, pues intervienen más bien como para agravar el conflicto y dar preferencia al más débil sobre el más fuerte, ¿no? No se niega de ninguna forma los actos de guerra que también jamás ha desplegado y no se discute evidentemente la muerte de ciudadanos israelíes, pero, y este es un pero importante, pues las respuestas no son respuestas específicas, ¿no? Ni son operaciones que tengan que ver con desmantelar un grupo terrorista, sino tienen que ver con el asedio y tiene que ver con el exterminio y finalmente con el genocidio de un pueblo bajo pues instancias o intereses económicos globales e ideológicos. Entonces sí, es seguramente ahí en ese contexto y es importante que lo menciones, pues la participación de hechos de tortura, estoy completamente seguro. Ahorita les voy a mostrar el video de los policías que están siendo entrenados, policías mexicanos siendo entrenados para torturar, porque es parte del proceso, la insensibilización. No sé si ustedes veían, pero había algunos videos de soldados israelíes diciendo que ellos pues no tenían mucha idea de lo que estaba sucediendo, pero que su trabajo era matar a palestinos, ¿no? ¿No? O sea, no, son jóvenes los que llevan así los grupos, diferentes grupos radicales, reclutan de manera forzada a jóvenes que se ciegan ante las ideologías que convienen a los grupos de poder, a los grupos de interés, y eso es lo que vemos también a nivel local, pues a nivel municipal, a nivel estatal. Las policías muchas de las veces son el resultado del reclutamiento en zonas en donde se sabe pues hay falta de Estado. Tienes toda la razón. Esta nueva versión presenta estándares mínimos para la investigación, presenta estándares mínimos claros y transparentes para la planeación y consecución de la investigación pronta, independiente e imparcial, esencial para establecer las circunstancias en cada caso y para orientar la actuación de los entes de investigación. Habla
el protocolo de Estambul, esta nueva versión, creo, está todavía muy estancada. Creo que el aspecto de investigación psicológica se avanza en el sentido de que se reconocen, por ejemplo, el enfoque diferencial y la necesidad de que se hagan entrevistas especializadas a infancias, habla particularmente, pero también habla del enfoque pues multicultural, ¿no? Entender que existen diferentes culturas, que existen diferentes cosmovisiones, diferentes formas de entender la realidad y que por ello luego las clasificaciones médicas clínicas pues se deben de limitar pues o se deben de adaptar a las condiciones. No podemos utilizar el manual del DSM, por ejemplo, ustedes lo saben en el ámbito forense, sin que se hagan ciertas consideraciones. El mismo manual, el DSM ha dicho pues que no es un documento que esté diseñado para utilizarse en contextos legales o en contextos de tribunal, que es un libro que está diseñado más bien para investigadores académicos, para generar políticas públicas o para trabajar en temas de tratamiento, pero no así para hacer clasificaciones que puedan ser utilizadas o que de inmediato tengan una aplicación en un juzgado. Lo que sí es importante es que la investigación, particularmente la psicológica y la médica, se tienen que centrar en el dolor o el sufrimiento causado a la persona peritada, ya sea físico o mental. Es decir, se deben de centrar particularmente, no necesariamente en la tortura física, sino como otros tipos de tortura se pueden dar en diferentes contextos. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de tortura, por ejemplo, es considerado ser víctima de tortura cuando eres testigo de tortura. Entonces, a veces detienen a una persona y el acompañante o la acompañante es testigo de la tortura. Entonces, se debe considerar víctima de tortura tanto el que recibió la tortura física como la persona que observó o a veces se le pone a participar en la tortura de otra. Lo importante, pues, es el que se le está causando un sufrimiento, que se están violando los derechos humanos de una persona y que se le está dejando a merced, pues, de alguien que tiene una autoridad, que tiene una fuerza, que tiene muchas veces un estatus y que tiene el poder que implica estar o representar al Estado. Esto es bien importante. Fíjense, y este es un error bien común que se comete en algunos de ustedes que empiecen a trabajar en el tema de tortura o que lo hayan visto, seguramente habrán visto esto. En muchas ocasiones se dan los protocolos de Estambul o cuando se le pide, incluso el error es pedirlo de esa forma, dicen, vamos a hacer un protocolo de Estambul, como si el protocolo de Estambul fuera un tipo de manual forense, no lo es. El protocolo de Estambul es una guía para el Ministerio Público, para autoridades, para abogados, para jueces, etcétera, etcétera, de cuáles son los estándares mínimos de investigación. A partir de ello, pues las investigaciones forenses podrán ser múltiples, podrá haber investigación de la escena del crimen, podrá haber investigación, por ejemplo, neurológicas, de lesiones, resultados de la tortura, puede haber toxicológicas, puede haber, dependiendo del caso, pues, ¿no? Y lamentablemente una de las peores prácticas que se llevaron a cabo en México fue que la entonces PGR hizo su versión del protocolo de Estambul, que le llamó el protocolo homologado. Y el protocolo homologado no era más que una versión sintética, una versión de casillas, pues, de ir haciendo checklist del protocolo de Estambul, decía la PGR en aquel momento, para agilizar las evaluaciones y pues descubrir de manera inmediata cuando estemos frente a casos que no son de tortura. Y entonces empezaron a utilizar el protocolo de Estambul para decir que no había tortura, es decir, que ante la ausencia de evidencia de una evaluación que hace un médico y un psicólogo, se detiene la investigación de una grave violación a los derechos humanos. Y a ver, quiero ser claro con esto. Esto no quiere decir que si un psicólogo lo mandan a hacer una investigación de tortura y no encuentra o no le dan suficiente evidencia o encuentra la evidencia contradictoria o inconsistente, no lo pueda concluir, sí lo puede concluir. Lo que no puede concluir es que no hubo tortura. Así como tampoco va a concluir que hubo tortura, pues, ¿no? A lo mejor va a incluir que existen indicadores o que existen indicios o evidencia médica, psicológica o médica
de hechos de tortura, ¿no? De victimización por tortura, así lo pongo yo por lo regular en los reportes. Lo que dice este nuevo protocolo, dice que enfatiza que la ausencia de hallazgos o secuelas no puede concluir que la persona no fue sometida a torturas o malos tratos. Y tal peritaje no puede ser utilizado para cerrar una investigación ni para exonerar a posibles perpetradores. No se puede negar un negativo, sí, exactamente, ¿no? O sea, es una doble negación. Pero entonces en ese caso ni sale positivo ni sale negativo, lo que se hace es documentar la tortura. Y lo que se hace es que se envían el Ministerio Público, en lugar de realizar una investigación completa, realizar entrevistas, revisar cámaras, dónde estuvieron los policías, cuándo fue detenida la persona que es víctima, obviamente cuáles son las secuelas psicológicas, qué evidencias pueden resultar del testimonio de la víctima, etcétera, etcétera, pues lo que se hace es que se manda a hacer una evaluación y se desentienden de la investigación completa. Esto es lo que ha sucedido de manera cotidiana en México. Ahorita les voy a presentar algunos datos de tortura en México y se van a dar cuenta la cantidad, sobre todo de impunidad que existe. Fortalecimiento de la actuación judicial. El protocolo busca fortalecer la actuación de los operadores de justicia para abordar crímenes cometidos por agentes del Estado que actúan fuera de la legalidad. Es difícil hacer investigación de tortura cuando los que lo ejecutan pues son personas que son parte del mismo sistema, que son parte del mismo problema que se está tratando de resolver. Entonces, se requiere fortalecer a aquellos que investigan, darles autonomía y que existan precisamente penas que eviten que eviten mandar una señal de impunidad ante la tortura. Inclusión e implementación de la normativa internacional. Los estados deben de trabajar por la inclusión e implementación de la normativa internacional existente en la mayoría de prevención e investigación de la tortura, tanto en sus marcos jurídicos como en la actuación del sistema penal en conjunto. Y un elemento importante que trae el nuevo protocolo, que hace una diferenciación importante, es la documentación y la investigación con perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, es el reconocimiento de las diferencias entre las diversas manifestaciones que puede haber de la identidad de género y cómo las comunidades, las sociedades están atravesadas precisamente por estos principios culturales de actuación dependiendo del género, ¿no? Que a las mujeres se les asignan ciertos roles, ciertos espacios, cierta participación y a hombres de otra forma. Esto también se distingue por el color de piel, no solamente el género, esa sería la violencia de género desde una perspectiva interseccional que implica también la identidad indígena como una identidad que se encuentra históricamente oprimida, la discapacidad, el tener condiciones, enfermedades mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente las infancias es una etapa de la vida en donde hay muchísima vulnerabilidad, si se le suma otras interseccionalidades, pues entonces es más fácil comprender y entender cómo se diferencia particularmente la tortura entre hombres y mujeres. Y algo que vemos particularmente es el uso de los cuerpos de las mujeres de manera sexual, es el tipo de insultos que se utilizan durante la tortura, denigrando, deshumanizando, sexualizando a las víctimas, particularmente a mujeres, y hay que tomar en cuenta precisamente este contexto. Vamos a ver un ejemplo inicial sobre cómo se da este tipo de violencia para que tengamos un panorama y podamos tener pues las propias víctimas o la propia voz de las víctimas hablando. Realidad, estaba con Corina, que en ese momento pues era y pues nos estábamos levantando y nada más así de buenas a primeras pues escuchamos mucho ruido cuando esas personas que llegaron a tapar de cara y todo eso y tumbaron puertas y se metieron en el departamento que por donde yo estaba, se me unieron encima a golpes y con los puños, con las armas, ni en ocasiones me pegaron en la parte, en esta parte, me pegaron de los cabellos.
me subieron a una camioneta. Desde que me subieron a esa camioneta, yo sentí el camino más largo. Me golpearon, me daban descargas eléctricas en la espalda, en los talones, me daban en los pezones me lo destrozaron. Me tomé en una bolsa, me pusieron con una bolsa y me metían como, te digo, pero un tipo tambo, porque me agarraban entre varios y me metían y de los pies me agarraban y me aventaban a descarga eléctrica en los salones y empezaba yo a sentir bien por el lado y más falta que podía respirar, el gusto se me tapaba la boca. Y fueron los 3 días que me tuvieron así. A la hora de las deudas no eran permanentes las familias. Y no era la empresa, la empresa, totalmente en el uso de las personas de vida. Si tuvieran cuenta de una incubadora, ¿no? Porque todo de vidrio, hay unas literas de aluminio, uno de los más pequeños, una esquina con reflejo y todo sanitario de metal. Y las puertas lo viendo de los ojos me di cuenta que ya estaba yo en la PGR. Me pidieron mi nombre completo, lo di, me llevaron a aceptar, me ocuparon a tratar y me llevaron a declarar lo mismo con lo que me trajeron. Y me dijeron que si yo no firmaba el noche en blanco, me iban a matar. Y esto fue mi gran error, porque fue cuando a mí me trasladaron a Nayarit, a los días, me sacan al juzgado y me dan dice, ¿qué pasa? Es que salieron mi declaración. Esta declaración me la cambié porque me capacidad y muchacha, acepté irme a trabajar con él a Villahermosa Tabasco, con el cartel de los Zetas, y me daban las órdenes por celular, y también salieron una persona, nombra a otra persona con una descripción de un pueblo y del padre. Esa declaración me la vendieron. En ustedes, particularmente, ha habido acusaciones en contra de la Sedena, el ejército de este tipo de violencia sexual. Ahorita más adelante vamos a ver más ejemplos de este tipo de casos y nos daremos cuenta precisamente cómo es que esto es un modus operandi y es lo que primero que debemos de entender cuando estamos investigando tortura, que estamos viendo no actos de irracionalidad, actos de violencia nada más sin sentido, sino que estamos viendo actos deliberados de tortura, actos conscientes de lo que se está haciendo y técnicas para, como dice el nuevo protocolo, anular la personalidad. Y esto es importante. Ese es el objetivo central de la tortura. Cuando estamos hablando de tortura, las interpretaciones que podemos hacer es ¿para qué? ¿Cuál es la motivación del agresor cuando está ahogando, cuando está insultando? Ustedes veían
la naturaleza sexual de las lesiones, por ejemplo, en áreas como los pezones, que tienen obviamente una connotación sexual, una connotación de sexualización del cuerpo, de una humillación profunda que está buscando el agresor para precisamente controlar, someter, anular la voluntad de la víctima. Otro elemento que surge a partir precisamente de esta perspectiva de género es del trabajo con población vulnerable. La población vulnerable pues dependerá de muchas regiones, ¿no? Será el color de piel, será la pobreza, será la marginación, será ser hombre, ser mujer, ser niño, participar, digamos, en estos movimientos globales que está habiendo, en donde cada vez más vemos a infancias participando no solamente de trabajos forzados, de esclavitud de facto, sino también de explotación en diferentes maneras. Y esto incluye también pues personas que se encuentran bajo el control del crimen organizado y que después las autoridades detienen y torturan de la misma manera como si torturaran a un adulto. Cuando hablamos de población vulnerable, bueno, ustedes ya saben qué es una población vulnerable, cuáles son las vulnerabilidades que se encuentran cuando se habla de este tipo. En México particularmente, bueno, pues existen esta ley, la Ley General para prevenir, investigar, sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de México, que fue reformada recientemente en el 2021 en el Congreso de la Unión. Y la definición de tortura es igual, habla, y esto es importante, que la investigación se debe hacer con enfoque diferencial y grupos vulnerables. Dice, las autoridades de todos los gobiernos, de todas las órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar un enfoque diferencial en la prevención, investigación, sanción y reparación integral de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Los grupos en situación de vulnerabilidad se consideran, en general, en situación de vulnerabilidad las personas que por su condición de edad, género, discapacidad, estado de salud, etnia, origen y condición social, económica, migratoria, cualquier otra, se encuentren en desventaja para ejercer plenamente sus derechos. Las autoridades deben de adoptar medidas especiales de protección y atención a las personas en situación de vulnerabilidad para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Entonces, esto lo que nos dice es que la propia ley en México está hablando del enfoque de la perspectiva de derechos humanos, está hablando de la perspectiva donde se tiene que ver la vulnerabilidad de las personas a partir de la interseccionalidad, a partir del modelo ecológico, a partir en general el enfoque diferencial, y también implica que nuestras herramientas, que nuestro discurso acerca de las personas, pues se debe de atender o se debe de ver desde ese ángulo. Hay una prohibición absoluta de la tortura, de acuerdo a la ley. La tortura y otros tratos crueles e inhumanos están prohibidos completamente. Las autoridades están obligadas a investigar de oficio de manera inmediata cualquier acto que tenga las características de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. O sea, es decir, la investigación debe ser inmediata. Hay un reconocimiento, debe haber hacia las víctimas y una reparación integral. Y esto, bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los datos. Se van a dar cuenta que esto es realmente, pues, realmente anecdótico. Realmente no se castiga a las personas como se supone se deben de castigar. A partir de ello surge un mecanismo nacional de prevención. Vamos a ver qué hace el mecanismo nacional de prevención en el papel. Y ahorita veremos un reporte de Juan Méndez y de Amnistía Internacional en donde nos dice que no está funcionando este mecanismo. Vamos a verlo cómo se supone que debe de funcionar. Y miden los riesgos de que se cometan. ¿Qué es y cómo funciona el sistema de prevención de la tortura en México? A pesar de que la tortura está totalmente prohibida en normas nacionales e internacionales, su práctica continúa. Para erradicarla, la ONU aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, OPCAT. Un protocolo que crea un sistema de visitas para detectar si hay riesgo de que se cometa este delito en lugares de privación de libertad. La idea es que mientras más se sepa sobre lo que ocurre en estos lugares, menos posibilidades habrá de que se cometan malos tratos y otras violaciones. ¿Y cómo lo hacen? Las visitas son realizadas por órganos independientes de derechos humanos que acceden a lugares de privación de libertad sin previo aviso y sin restricciones.
Recaban información objetiva y de primera mano sobre estos lugares. Identifican y miden los riesgos de que se cometan abusos contra personas internas. Recomiendan soluciones a las autoridades, además de dar seguimiento a su implementación. En México, la prevención de la tortura está a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, SPT, que es de jurisdicción internacional, mientras que a nivel nacional, la tarea de prevención está a cargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNPT. Ambos órganos realizan visitas a los lugares de privación de libertad en todo el país. Y su tarea se complementa con la participación de las comisiones estatales de derechos humanos. Su función no es que investiguen y sancionen violaciones, sino identificar los riesgos para evitar que la tortura ocurra. Además de este sistema de prevención, el papel de cada una de las y los funcionarios de centros de privación de libertad es clave para erradicar este delito en sus inmediaciones. No solo te toca prevenir la tortura, puedes hacerlo. Detén la tortura. Este mecanismo, como les platico, pues no ha funcionado, o sea, ha funcionado muy poco, muy poca injerencia tiene. Para poder entender las dimensiones del problema que tenemos particularmente en México, entiendo que estudiantes de diferentes países, les voy a dar digamos, la panorámica general de lo que está sucediendo en México y en cada país. Por ejemplo, bueno, ahora que que voy a ir a Guatemala precisamente a capacitar en protocolo de Estambul, he estado investigando sobre la tortura en Guatemala, por ejemplo, particularmente ahí. El problema está muy asociado a defensores de derechos humanos, ¿no? Activistas, líderes de comunidades indígenas que han sido reprimidos por el ejército. Ha habido masacres, ha habido encarcelamientos indebidos, desapariciones forzadas en el contexto de la violencia en Guatemala, y es muy similar a lo que sucede en muchos otros países. Recordemos que pues en Latinoamérica tenemos un historial del uso de la fuerza pública de estados dictatoriales o estados militarizados que utilizan precisamente tácticas militares, las cuales incluye la tortura. En el 2014 vino Juan Méndez, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, a México e hizo este informe sobre tortura. Y básicamente esto fue lo que encontró. Dice, la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Esta frase incendiaria que generó una controversia, me acuerdo en aquel momento con el gobierno federal, que decía, ¿cómo la tortura no puede ser generalizada? Estamos hablando del gobierno de Peña Nieto, si recuerdo bien. Y se inconformaron pues precisamente con que Juan Méndez dijera que en México la tortura era generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, es decir, sucede mucho y nadie hace nada, ¿no? Y no se hace nada al respecto. ¿Qué más dijo Juan Méndez? Dice, el enviado de la ONU establece que la tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y con objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. Esto, recuerden, viene de estas políticas que siguen existiendo, de militarización de la vida pública, en donde precisamente militares, y luego veremos cómo mismos policías, déjenme les muestro algunos ejemplos de... déjenme les muestro algunos ejemplos sobre esto que les hablaba de el uso de capacitaciones sobre tortura. Mire, vamos a ver algunos ejemplos. Vea esto. Los nombres y las direcciones de los miembros de tu equipo. Dinos. Cuando nos digas que sí, vamos a parar con esto. No es necesario que sufras, no es necesario. ¿Crees que tus compañeros valen la pena del sufrimiento que estás teniendo?
¿Crees que eso te desesperó? ¿Crees que eso fue doloroso? Las manos. Ok, fase 2, esto es peor, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Cómo se llama? Dame el nombre. No, necesitamos nombre. Nombre. Dame el nombre. Nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto, Guillermo Villegas, de León, Guanajuato? ¿Cómo estás? Buenos días. Susana, muy buenos días, así es. Pues, yo creo que cualquiera que vio este video diría que es algo real. Sí, es una tortura, pues, pero son policías preventivos de León que están haciendo una práctica. Estos videos ustedes pueden observar que solamente es una parte, el video dura 12 minutos con 23 segundos, pues resulta que son videos de prácticas que hicieron en el 2008 y que bueno, volvieron a salir estos videos. Ya se habían mostrado a todo el público un video donde se dio a conocer que se realizó un curso en la ciudad de León, Guanajuato, donde los policías preventivos recibieron una práctica de cómo soportar y cómo hacer tortura. Pero resulta que ahora volvió a aparecer otro nuevo video, que es este que están ustedes observando, y pues bueno, pues dicen, este video fue hecho llegar por uno de esos policías que se encuentra ahí entre esta capacitación, y nos dice que todo esto sí les sirvió, porque ahora que se han enfrentado contra el crimen organizado, pues resulta que pues sí les ha servido. Eso es lo que dicen. Este video, pues bueno, fue grabado, se repite, en el 2008, en esta práctica que le costó más de 500,000 pesos al municipio, y la aplicación la dieron dos extranjeros, un cubano y una persona de Inglaterra. Oye, Guillermo, ¿qué es lo que dice la autoridad? ¿Está justificando esta práctica, esta capacitación en tortura a los elementos policíacos de León? ¿Qué dice el director de policía? ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice el gobernador? Así es, bueno, pues es que miren, en su momento, ese video, como te repito, es del 2008, pues fue despedido el director de la policía, en ese tiempo se llamaba Carlos Alfonso Tornero Salinas, y pues sí fue un video que le dio la vuelta a todo el mundo, el primer video. Este es un segundo. Lo novedoso es que, bueno, se sigue confirmando que las prácticas de tortura en estos videos evidenciaron esta práctica que no se conocía, las corporaciones policíacas, y que se estaban practicando para que supuestamente pudieran enfrentar el crimen organizado. Este video que comentas, Guillermo, lo presentamos aquí, justamente era un video pues que se veía mucho más agresivo, más dramático, y en ese entonces nos dices costó el puesto al menos al director de policía. La pregunta para las autoridades actuales es si se sigue utilizando este medio de capacitación para sus policías. Sí, bueno, pues ya no se sigue utilizando ese cuerpo de policía que se llamaba Grupo Especial, ya desapareció, ya no existe, precisamente fue por muchos problemas y muchas críticas que tuvieron después de estos días. Bueno, este es un ejemplo de tortura, de entrenamiento a policías. Ven ustedes, pero vean ustedes este otro, que es este es el mismo. Y bueno, déjeme comentarle también que vamos a ir a Oaxaca. Esto es en Oaxaca. Allá en esa entidad están investigando un supuesto entrenamiento con tortura a elementos de la policía. Pati Briceño, corresponsal de Grupo Imagen allá en Oaxaca, le agradezco mucho la comunicación y esta información. ¿Cómo estás, Pati? Buenos días, Atalo. Luego de la difusión de un video captado durante la supuesta etapa de instrucción a la Policía Municipal de San Felipe Tecalapan, donde un mando superior utiliza métodos poco convencionales,
probablemente violatorios a los derechos humanos. La autoridad municipal anunció la separación del cargo del jefe policíaco y una investigación imparcial. La imagen divulgada por un testigo evidenció el método utilizado por el instructor, exagente estatal de investigaciones, Armando Antonio Valencia, al atarlos de manos, acostados en el piso boca arriba, y vaciar una cubeta de agua en el rostro de los 8 elementos, incluidas 2 mujeres. El jefe policíaco les preguntó nombre, cargo y turno, al tiempo que deja caer agua en la cara de la tropa. Aunque algunos resisten, otros intentan incorporarse, pero lo somete poniendo la bota en su cara. El ayuntamiento, encabezado por María Anita Ramírez, condenó la supuesta instrucción de la tropa. Tras la divulgación de las imágenes en redes sociales, el cuerpo colegiado se deslindó e informó, atendió la denuncia de inmediato, identificó a los servidores públicos involucrados y se comprometió a investigar y emprender acciones legales. De su lado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo requirió a las autoridades del Ayuntamiento de San Felipe Tejalapan que informe detalladamente respecto a los hechos. Aquí no viene el video, pero acá está. Y bueno, déjeme comentar. Ayer vimos este video de cómo son entrenados los policías de San Felipe Tejalapan en Oaxaca. Bien, soporte. Vale, arriba la fila, guardia, luego, turno. ¿Por qué se me cae algo? Vale. Bueno, pues la presidencia municipal informó en un comunicado que la Lo mismo, ¿no? Vamos a investigar, pero ¿esto qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo estos datos? Pues nos está diciendo que la tortura es parte de los entrenamientos de los policías, es decir, se les tortura para que aprendan a torturar, pero obviamente también para desensibilizarles, para quitarles la humanidad, para que sean capaces de cometer los actos que después serán tortura. Dice Juan Méndez, las víctimas suelen proceder de sectores pobres y marginales, y esto se repite, lo que veíamos en la ley decía, hay ciertos sectores que son más vulnerables precisamente a este tipo de violencia. Los captores, el modus operandi, vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan de los motivos de la captura. Las personas son conducidos con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares. Ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente de esto de bases militares. ¿Qué tipos de tortura existen según Juan Méndez? Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares donde continúan las torturas, golpes con puños, pies y palos, toques con dispositivos eléctricos, la famosa chicharra, generalmente en los genitales, asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos. En el caso de las mujeres, vamos a ver un caso particular, desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violación reiterada por varias personas. Vean ustedes este contexto y ahora vamos a darnos cuenta de cómo es que esto estamos hablando del 2014, 2013, y luego hay un reporte más reciente, el 2012, de Human Rights Watch. Human Rights Watch es una organización de investigación de violaciones a los derechos humanos que investiga cómo está el tema en cada región, saca informes y particularmente en México ha hablado sobre el tema de la tortura. ¿Y qué es lo que ha encontrado Human Rights Watch? Bueno, vamos a hablar sobre la tortura, qué tan frecuente es la tortura. Un caso que también ha llamado la atención recientemente a partir del segundo informe de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, confirma precisamente el uso de tortura. Vea usted los datos que nos presenta este informe, no solamente de Cerón, que es el oficial que tortura a las personas o que participa en las torturas de las personas detenidas en el caso de Ayotzinapa para tratar de fabricar la famosa verdad histórica del caso de Ayotzinapa. Como ustedes saben,
Y quienes no lo sepan, pues les doy el contexto muy rápido. En el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, recordarán ustedes que salió el Estado a decir que habían sido incinerados en una región serrana y que sus cenizas, lo que había quedado, habían sido esparcidas y pues no había nada más de ellos, ¿no? Y habían sido desaparecidos completamente. Esta versión, según expertos independientes y ahora según la Comisión de la Verdad, es una versión fabricada que en muchos de los casos surgió a partir de hechos de tortura. Entonces lo que vamos a ver en este reportaje es el video de cómo torturaban precisamente en el caso de Ayotzinapa y a partir de eso vamos a ver las estadísticas en México de la impunidad de tortura. ¿Cuántas personas son torturadas y cuántos casos se llevan a juicio? En su funcionario se decía tranquilo por la investigación que encabezó en la Agencia de Investigación Criminal por el caso Ayotzinapa. Esto fue hace ya 3 años hoy, la historia también. Tranquilo, no teme que la Secretaría de la Función Pública o el juez puedan determinar que actúa mal. ¿Y a qué viene esta vieja declaración? Pues hoy Tomás Herón de Lucio se sabe gracias a un video que ha cambiado drásticamente esto. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido con las torturas, es decir, con estas investigaciones que llevó a cabo al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Este video muestra cómo torturaba y amenazaba a las personas que... Esta amenaza de muerte que vimos en estos momentos no fue la única. Ya le había advertido un par de veces antes, incluso durante la confesión, Cerón parece hacer señalamientos a quienes se encontraban ahí antes de que el Cepillo continuara con su testimonio. Y ya lo decíamos, así este material daba a conocer este día en el que Tomás Herón interrogó al Cepillo cuando este se encontraba sometido, sentado en una silla, como lo veíamos, esposado, también encapuchado y sin camisa. Fue grabado en la fecha en la que fue capturado en el cuarto, se observa a Cerón de abrigo negro, otras personas, presuntamente de la Agencia de Investigación Criminal, están rodeando, hay unos sujetos atrás del Cepillo, este sujeto que vemos ahí en capucha. Conocer estas imágenes, aquí nos preguntamos qué tan frecuente ocurre este tipo de situaciones, es decir, qué tan frecuente se tortura a las personas que la autoridad está investigando. La respuesta la tenemos aquí en esta infografía de Milenio 19. Y es que
Aquí tenemos los datos duros. De acuerdo a la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que recopila este tipo de datos, defensa y promoción de los derechos humanos, y también otros, durante 2019, es decir, tan solo el año pasado, se presentaron 3.405 quejas ante la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o comisiones estatales. Esto por delitos de tortura, y 7.307 investigaciones penales ante la Fiscalía General de la República. Esto ante la PGR o ante la nueva Fiscalía General de la República, que, por cierto, sustituyó a esta PGR. Y los datos son 7.307 investigaciones las que han llegado hacia las fiscalías estatales, y ya lo decía, a la Fiscalía también General de la República. Los tipos de tortura que más se están aplicando en los detenidos son la tortura física, con 45.4%. Casi 1 de cada 2 que son torturados recibe este tipo de tortura. Pero también aparece la tortura psicológica, 38.8%. También la tortura sexual, 7.9%, y otro tipo de tortura, estamos hablando también del mismo porcentaje, es decir, 7.9%. Estoy de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y más datos duros, entre 2006 y también marzo de 2020, es decir, este mismo año, el 44% de dichas quejas señalan a la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, como autoridad presuntamente responsable de quejas. También, de hecho, cuenta ya con 4.668 quejas, seguida de la Policía Federal con 2.564. Le sigue la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. Recordemos, repito, la Fiscalía sustituyó a la Procuraduría General de la República. Tiene 1.995 hechos denunciados de este tipo. Y por último está la Secretaría de Marina, es decir, son las autoridades que han cometido alguna irregularidad o alguna tortura. 1.151 la Secretaría de Marina. Y continuamos con más datos duros en torno a esto, a las quejas que han llegado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay 27.342 investigaciones penales por tortura, 27.342. Esto en el lapso que vemos en la pantalla, de 2006 a 2018. 0.61% de los casos investigados obtuvo sentencia, es decir, menos del 1% de los casos que se investigó. De hecho, fueron nada más 50 sentencias condenatorias y 16 absolutorias. Uno de los casos que más reportan este tipo de prácticas es el de los normalistas de Ayotzinapa, en el que se detuvo a 142 personas. Y voy a subrayar esta cifra: 142 personas detenidas en este caso, el de Ayotzinapa. Llama la atención, ¿por qué? Porque nos vamos a detener precisamente en esto. La tortura que veíamos por parte, las amenazas de muerte por parte del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, se trata de este caso de Ayotzinapa. Uno de los jefes de los sicarios de Guerreros Unidos, el Cepillo, era el tipo que tenía precisamente esta camisa o este suéter, y el que era amenazado por el mismo director de la Agencia de Investigación Criminal. Hoy se cree que está precisamente en Canadá. Ahí lo está buscando la Fiscalía, ya quiere una orden de aprehensión. En su tiempo, como te hemos mencionado, y más allá de estos 142 detenidos, vamos a observar qué fue lo que pasó, más de los datos duros en esta infografía de Milenio 19. Hay muchas de estas, en estos casos, de estas detenciones, se han observado, pues, tortura. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que al menos 34 de estas personas, de estos detenidos, habían sido torturados durante la investigación. Repito, al menos 34. Uno de ellos se dio a conocer en junio de hace un año: la tortura de Carlos Canto, aquí en México. Por este tipo de acciones se ha absuelto a 78 personas. Esto por irregularidades y violaciones de derechos humanos durante las investigaciones, incluyendo tortura. Son 77 absueltos. Pero no son los únicos casos de este tipo de actuar de las fuerzas del orden. Pues también está el caso de errores en las detenciones. Y ahorita vamos a ver precisamente sobre esos errores en la detención. Es aclarar
Las amenazas de muerte son tortura, sobre todo en ese contexto en el que se encuentra, cuando te encuentras rodeado de personas armadas, con cargos oficiales, en un contexto como México, donde sabemos pues que se dan este tipo de hechos, pues obviamente la amenaza es tortura. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es que la tortura tuvo su auge o sigue teniendo su auge lamentablemente, es decir, fue una práctica muy común en los sexenios desde el 2006 más o menos al 2012. Hay reportes de Naciones Unidas, por ejemplo, en Aguascalientes, habla de la tortura del 2010 al 2014 como una práctica para poder, y eso es lo importante, lo que estamos viendo aquí es un show. Lo que estamos viendo es un performance de Tomás Herón, ¿no? Haciéndose el investigador, haciéndose quieres que cambiemos de tono, si a la primera mentira vas a ver cómo te va a ir. Todo ese tipo de tácticas o técnicas no funcionan, no sirven, no tienen ningún sentido, pero aún así se utilizan para eso. Dice, me llama la atención que dejan evidencia la tortura, que los graben, no solo en la impunidad de que encuentran todos golpeados a las personas bajo custodia del Estado, en los expedientes acomodan las cosas, pero graban. ¿Por qué? Se lo pasan entre ellos, así capacitas a los que vienen. Exactamente, exactamente. La grabación habla de dos cosas. Bueno, uno, que se va a compartir, que esos son videos que se comparten. Les recomiendo mucho que vean, todavía está en cines, les recomiendo mucho que vean la película de Heroico. La película de Heroico, donde habla acerca del entrenamiento militar, obviamente hace referencia al Heroico Colegio Militar, hace un colegio ficticio en donde se critica la forma en la que se entrena a los soldados y la forma en la que se les trata. Y algo que retrata que me parece muy bien es, durante algunas escenas se ve a los soldados de mayor rango viendo videos en YouTube, viendo videos que se mandan entre sí. Esto es una práctica bien común. Yo que he tenido contacto con militares, con policías, es común que los policías te enseñen videos que tienen en sus celulares, videos de torturas, videos de ejecuciones, que se mandan en sus grupos supuestamente para compartirse lo que está sucediendo. Entonces, es una forma de sensibilización, la grabada, precisamente para que otros lo vean, y es una forma pedagógica de enseñarles qué es lo que tienen que hacer cuando torturen. Efectivamente, por eso se graban, porque se está torturando y porque se está enseñando a otros. ¿Qué es lo que dice Human Rights Watch? Dice, el informe señala que las fuerzas de seguridad en México continúan ejerciendo tortura y otros malos tratos durante la detención interrogatoria, a pesar de que las reformas legales han sido destinadas a prevenir y sancionar la tortura. La impunidad sigue siendo la norma. Las víctimas suelen ser personas detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico o la delincuencia organizada. Gracias. Impunidad, aunque las autoridades han informado de un aumento de las investigaciones y enjuiciamientos por tortura, la mayoría de estos casos no resultan en condenas. La impunidad persistente es un problema grave y contribuye a la continuación de estas prácticas abusivas. Y el mecanismo que veíamos hace ratito, el Mecanismo Nacional de Tortura, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y el informe menciona que este mecanismo, que fue creado para supervisar lugares de detención y prevenir tortura, ha enfrentado obstáculos en su trabajo, incluida la falta de cooperación de las autoridades estatales y federales. Entonces, no estamos avanzando en el tema de la tortura. Ahora, en esta última parte de la sesión del día de hoy, quiero presentarles el modus operandi de las personas que torturan. ¿Cuál es la forma en la que se da la tortura? Bueno, primero les quiero compartir, déjenme lo copio. Es un informe que se llama Falsas Sospechas. Es un informe que hace Amnistía Internacional. Acá está. Se los comparto en el chat. Efectivamente, así capacitan a los que vienen. La mayoría de las torturas van a empezar con esto, con una detención arbitraria. ¿Qué es una detención arbitraria? Es una captura sin orden judicial, detenciones basadas en perfiles raciales o socioeconómicos, el uso excesivo de la fuerza durante la detención y detenciones en lugares no oficiales o clandestinos. Es decir,
se supone que las detenciones que se hagan a ciudadanos se tienen que hacer para cumplir con la ley, con una orden judicial, una orden de un juez que vea justificado que se pueda suspender los derechos de una persona para detenerla e investigarla porque puede ser que esté involucrada en un posible delito. De otra forma, estas detenciones, que es la mayoría de las detenciones que se dan en México, no se hacen con este documento, sino se hacen bajo la supuesta sospecha de que se encontraron a ciudadanos que actuaban o de manera sospechosa o que se les vio con una mala pinta o que algún otro ciudadano les dio el pitazo de que estos eran los que estaban cometiendo crímenes. Vamos a escuchar al director de Amnistía Internacional que nos habla acerca precisamente de este informe. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? Escuche usted, ¿para qué se está utilizando? Y escuche usted lo que dice. Dice, esto es generalizado. Esto es una práctica que está relacionada con el problema de las desapariciones forzadas. Autoridades defienden las detenciones por sospecha como un instrumento necesario, dicen, en la lucha contra el crimen organizado. Queremos ampliar este tema y lo hacemos con Carlos Zazueta, quien es el investigador de Amnistía Internacional para México. Señor Zazueta, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Respecto al diagnóstico que ustedes hacen, ¿quiénes son los más afectados por las denuncias o por las denunciadas detenciones arbitrarias? Muchas gracias. Las detenciones arbitrarias en México afectan a personas de todos los estratos de la población, pero hemos documentado que afectan especialmente a hombres jóvenes, sobre todo si son hombres jóvenes que viven en pobreza. Señor Zazueta, lo otro, en su opinión, ¿qué intereses defienden las fuerzas policiales y de orden? Y se lo pregunto porque la denuncia que hacen ustedes es bastante grave en este reporte. Hablan de detenciones que explican también las desapariciones en México. Así es, las detenciones arbitrarias son una realidad, es una forma cotidiana de la policía en México para actuar. Lo usan comúnmente para resolver delitos o para cerrar casos y aparentar que se está atacando el crimen. Lo hacen también para extorsionar personas y también lo hacen en muchos casos para desaparecer personas. Es decir, las detenciones arbitrarias no son una cuestión extraña en el sistema de justicia mexicano, es lo que sucede todos los días en el país. ¿Y bajo qué poder las policías o los cuerpos policiales operan de esta manera? ¿Quién les permite, quién les da ese poder para actuar en la impunidad también? ¿Y qué hace el gobierno o qué hacen los gobiernos distintos federales también con la información de organismos como las de ustedes, por ejemplo, para tratar de afrontar este flagelo? Nosotros hemos señalado que tiene que acabar la impunidad por detenciones arbitrarias. Es el elemento fundamental. Las policías siguen deteniendo de esta forma porque saben que pueden hacerlo sin que haya ninguna sanción en contra de ellas. Generalmente argumentarán que se estaba cometiendo un delito o sembrarán evidencia de algún delito como un arma o alguna droga ilegal, pero por lo general la forma de operar funciona así porque saben que están en impunidad y es una forma sencilla de llevar a cabo sus funciones. Señor Carlos Zazueta, muchas gracias por estas declaraciones. Amnistía Internacional para México. Muchas gracias. La detención arbitraria, pues, es una forma con la que inicia la tortura, ¿no? Luego vienen interrogatorios y confesiones forzadas, amenazas verbales, privación de sueño, golpes, asfixias, simulacros de ejecución y coacción para firmar confesiones sin permitir la lectura de documentos. Esto yo lo he visto muy comúnmente. Se ve mucho, sobre todo cuando se quieren hacer firmar confesiones en el sistema tradicional o cuando se quieren firmar, por ejemplo, de que nada les pasó, ¿no? También he visto que los forzan, los torturan para decir que todo estuvo bien, que no se les violaron derechos humanos. Y para ello, y esto es importante, ya se pueden ustedes imaginar, pues, que hay la cooperación y que hay la aquiescencia, como decíamos hace rato, la participación de diferentes personas para que se den los hechos de tortura. No son un grupo de policías que a escondidas de todo mundo cometen estos actos. Se hacen, por ejemplo, en México se hacen en las mismas estaciones de policía o en casas aseguradas o por ejemplo, unas bodegas que tenía en su resguardo, donde tienen en los automóviles recuperados de robos en resguardo. Aquí es donde se hacían este tipo de torturas.
Hay tortura física que implica golpes con puños, pies y palos, toques con dispositivos eléctricos, especialmente en genitales, asfixia con bolsas de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca y desnudez forzada. Miren, vamos a ver un ejemplo de un policía. Este es importante, este es interesante. Otra vez grabando. Un policía municipal, un policía de la ciudad. ¿Qué está haciendo? Torturando a una persona que supuestamente está acusada de un robo. Vea usted esto. Antes de verla, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que busca a los policías que estarían o que habrían cometido esta tortura en la ciudad. Ya la cometieron a bordo de una patrulla. Informó la Policía de la Ciudad de México que la investigación está en manos de las autoridades competentes y también de la Fiscalía de Justicia, además de la propia policía. Luego, todo esto luego de darse a conocer este video. ¿Ya te conoces? ¿Seguro? Mira, me voy a tomar. ¿Qué pasa, Julián? ¿No me acordé? No me acordé. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Nombre? ¿Quién está? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Eh? Pero estaba tirado, mi hermano. ¿Eh? Yo vengo buscando a usted, hermano. Yo vengo buscando a usted, hermano. Aparte pregunto. ¿A qué policía de la Ciudad de México se le ocurre hoy tratar así a un detenido y además sabiendo que lo están grabando? ¿O no sabía que lo estaban grabando? Y si no sabía, ¿quién era la persona que lo estaba grabando? La autoridad, como en otros casos, dice que investiga estos hechos y que no quedarán impunes. Veremos en los próximos días. Otro ejemplo, y la pregunta que bien hacían, ¿no? ¿Por qué lo graban? ¿No? ¿Bajo qué contexto lo están grabando? Y aquí hay una distinción importante, porque a veces se dice tortura psicológica para referirse, y está bien, a manipulación, amenazas, humillaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero no se puede separar de la tortura física. No se nos debe olvidar, la tortura física es tortura psicológica. Los golpes son tortura psicológica. Ustedes veían, me vas a responder sí o no, y luego viene el golpe, ¿no? Es la corrección, es la conducta de corrección, y esta conducta está diseñada precisamente para evitar que las víctimas, para que las víctimas sean controladas y sean manipuladas. Miren este otro caso, que en este caso es un caso que, vamos a ver. Déjenme se los muestro, que luego está. Acá está. Este es un ejemplo de tortura, o sea, para que vean cómo se conjuntan las dos, la tortura física y psicológica, que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con la deshumanización. Le piden que haga sonidos de animales. Argentina fueron aprendidos y quedaron a disposición de la justicia por su presunta participación en este video donde se les ve torturar y humillar a un detenido.
¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? El proceso de investigación inició tras el escándalo que causó la publicación de este video, donde se puede ver a un hombre en el piso, obligado por un uniformado a hacer sonidos de animales mientras lo golpean. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? El jefe de la policía de Tucumán, Dante Bustamante, declaró que lamenta y repudia este tipo de accionar que perjudica la imagen y el trabajo de la institución. La identidad de los agentes se mantiene bajo reserva hasta que culmine la investigación, pero se sabe que ambos prestan sus funciones para el servicio de emergencia 911. Universal Televisión. Vean ustedes, o sea, la risa, la deshumanización, la humillación que hay alrededor de esto es increíble, pues, ¿no? Y obviamente, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, desnudez forzada, manoseos, introducción de objetos en los genitales, violación reiterada por varias personas, especialmente en el caso de mujeres detenidas. Vamos a ver un ejemplo ahora de violencia sexual. Cuando conocí a Miriam sentí mucha alegría al verla en libertad y logré tener una empatía no solo como abogada de ella, sino como amiga, como mujer, como madre. Mi nombre es Miriam Isabel López Cuartas. Yo tengo 30 años. Tengo 4 hijos. Me dedico al hogar, limpio la casa, doy de comer, atiendo a mis hijos, a mi esposo. Miriam fue a llevar a sus hijos a la escuela en un mes. Y al salir de tomar un café con una amiga, de repente personas vestidas de civil la detuvieron. Ella iba conduciendo su vehículo y fue detenida. Ella en ese momento pensó que había sido secuestrada. Miriam fue vendada de los ojos, no podía ver en el lugar donde estaba, y cuando fue destapada estaba la bandera de México y se dio cuenta que estaba en un cuartel militar. Cuando estuvo ahí fue objeto de toques eléctricos en las plantas de los pies y en otras partes de su cuerpo. Le pedían que se autoincriminara sobre un cargamento de marihuana. Miriam no accedía y mientras tanto le presentaban fotografías de sus hijos y de sus parejas. Adicionalmente fue agredida sexualmente por varios militares. Le pedían que se bañara y se pusiera ropa limpia para que llegara el siguiente agresor y fuera violada Miriam. Hemos denunciado, pero no ha sido citado ninguno de sus agresores. Nadie de ellos ha sido llamado a que declare por qué torturó a Miriam. Ahora en México no te dejas de asombrar por las violaciones que hay a derechos humanos y sobre todo la agresión hacia las mujeres que están en vulnerabilidad en una detención ante un cuartel militar. Ella denuncia porque no quiere que otras mujeres pasen lo que ella vivió, que sean torturadas o agredidas sexualmente. Y se fijan, aquí vimos todas las torturas, ¿no? La tortura física, tortura psicológica y tortura sexual. Dice Paola Acosta, es increíble que todo esto esté pasando aún y más que sea por parte de las autoridades. Efectivamente, Paola, es increíble, de verdad, se necesitan más expertos y expertas en el tema de tortura. De verdad, se necesitan más personas que se dediquen a esto, que la entiendan, que la evalúen, que presenten evidencia forense.
Por eso les quería presentar esto precisamente a ustedes, porque si se fijan, tiene muchos de los ángulos que hemos estado estudiando en términos de la violencia del Estado, en términos de ciertos grupos vulnerables que son los más torturados, los más brutalizados, y en términos de la forma en la que se tiene que investigar. Dice Cristian Cabanzo, dice, en Querétaro desde hace años hay una tendencia en policías municipales y el estatal a reprimir en algunas protestas en comunidades de la Sierra Gorda y en la misma capital. En ese contexto se dan las detenciones arbitrarias y muchas de estas detenciones se dan en presencia de la familia de los detenidos, con mujeres, niños y personas de la tercera edad. Incluso se ven que los policías no tienen ningún tipo de capacitación o se apegan a un protocolo que es solo se amontonan y aplastan a los detenidos. Esa exposición de una detención en frente de los hijos menores, esposa o padres de la tercera edad, ¿puede considerar tortura? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí podría considerarse tortura porque, y este es un poco lo que hay que entender, nosotros, les comparto una vez más, nosotros tenemos este protocolo que se llama Protocolo de Caracterización Victimológica en Graves Violaciones a los Derechos Humanos, y habla precisamente de que la motivación o la intención de la tortura tiene que ver con el control de las comunidades, que tiene que ver con el control de personas que están protestando o que se están defendiendo. En este contexto, es importante anotar que la tortura, al hacerse enfrente de los niños, al hacerse enfrente de la comunidad, es un mensaje para la comunidad, es una amenaza para todos los demás. Entonces, no solamente se debe documentar como en términos de tortura, lo que le sucede a las personas detenidas, tienes toda la razón, sino también las intenciones de los agresores. Es importante ponerlas sobre la mesa y decir que se están realizando precisamente para hacer que las personas se minimicen, para que la fuerza de la comunidad pues disminuya ante el uso de la tortura. Y ese es uno de los hechos importantes que se debe hacer. De hecho, lo que acabas de escribir precisamente es lo que se estudia y lo que se trabaja. Luego, ¿qué pasa? Ya casi para terminar con las personas cuando son detenidas, pues hay una falta de acceso a un abogado, a no informar a la familia sobre la detención, negación de atención médica y manipulación o falsificación de la evidencia. Es decir, es evidente que cuando viene la tortura o alrededor de la tortura va a haber otras violaciones al debido proceso, como son precisamente la negación de la atención médica. Un caso que vamos a revisar precisamente no con ustedes, con los de la residencia, vamos a ver un caso que acabamos de llevar en Hermosillo, de una persona que la dejaron desangrarse casi con una fatal consecuencia, ¿no? Esta persona fue detenida por una muerte que causó defendiéndose los policías, tenía él lesiones de arma punzocortante de un cuchillo en las manos y lo dejaron desangrándose. Entonces, esa falta de atención médica también es otra de las características importantes. La siguiente clase que tenga con ustedes voy a presentarles un caso precisamente que llevamos en donde la falta de atención médica fue considerada hecho de tortura. Luego viene la prisión, el encarcelamiento y la prisión preventiva, que esta es la última fase de la tortura. Empezamos por la detención arbitraria y terminamos con la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Bueno, pues es una figura que existe en México que cuando las personas son acusadas de ciertos delitos, se les da una prisión preventiva para prevenir que siga lastimando a las víctimas, para prevenir, digamos, que se encuentre en las calles cometiendo más crímenes, pero lo cierto es que esta prisión preventiva se utiliza de manera indiscriminada y lo único que hace es aumentar la población carcelaria y aumentar, y viene acompañada muchas de las veces con graves violaciones a los derechos humanos. Vamos a ver, ya casi para finalizar, qué es la prisión preventiva y cómo se relaciona con los hechos de tortura. Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia sin precedentes contra el gobierno de México por el caso de Daniel García y Reyes Alpizar. Los dos mexicanos fueron detenidos arbitrariamente en el 2002. Pasaron 17 años en prisión sin recibir condena y denunciaron que fueron torturados y coaccionados para que se declararan culpables. Esta sentencia marca un precedente histórico contra las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo, consideradas por defensores civiles como violatorias de derechos humanos.
supone un punto de transformación muy significativo el hecho de que por primera vez un tribunal internacional haya señalado la responsabilidad internacional de México por figuras constitucionalizadas, pero que son violatorias de derechos humanos, va a tener un impacto muy trascendental para las próximas décadas. En lo inmediato, no solo en el caso de Daniel García de Reyes Alpizar, sino como refieres, en el caso de personas que el día de hoy van a ser, pueden ser vinculadas a un proceso y se les va a imponer prisión preventiva oficiosa, o de quienes ya tienen tiempo y están en prisión preventiva, podrán solicitar que a partir de esta sentencia la prisión preventiva oficiosa deje de aplicarse y entonces se establezca o se valore en cada caso si es necesaria, si está justificada, si es proporcional, si ha tenido un plazo razonable, y si no fuera así, pues las personas tendrían el derecho y las autoridades judiciales la obligación de cambiar las medidas cautelares de estas personas que se referían, las 90,000 que se encuentran hoy en prisión sin sentencia y que muchas de ellas están por prisión preventiva oficiosa. A diciembre de 2022, el órgano de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal reportó que habían 28,500 personas privadas de su libertad en centros penitenciarios, de las cuales el 40,18% tenía todavía juicios en proceso. Es decir, un total de 91,821 mexicanas y mexicanos están en cárceles esperando a que concluyan sus procesos jurídicos y se dicte una sentencia. Voces que están a favor de la prisión preventiva oficiosa, como la ministra Yasmín Esquivel y el presidente Andrés Manuel López Obrador, han argumentado que esta medida favorece que no haya impunidad para las víctimas. Sin embargo, el abogado Simón Hernández León expresó que por el contrario, no se ha mostrado la eficiencia de la prisión preventiva oficiosa como medida contra la impunidad e incluso ha generado malos incentivos para otro tipo de prácticas al margen de la ley. Nosotros también hemos acompañado a víctimas de delitos como desaparición forzada, feminicidio, y lo que encontramos son problemas y fallas estructurales en la investigación del delito, falta de capacidades institucionales de las fiscalías. Y lo que se ha hecho es utilizar esta medida para detener a las personas de manera automática sin que esto signifique necesariamente una investigación exitosa y adecuada, la posibilidad de poder llevar a un juicio y obtener una sentencia condenatoria, y más bien lo que ha generado la prisión preventiva oficiosa son malos incentivos para otro tipo de prácticas al margen de la ley, para que las fiscalías y los policías cubran una cuota de personas detenidas o de cuota de personas consignadas, para cubrir indicadores de eficiencia institucional, para abrir mercados como la extorsión, porque uno de los delitos de prisión preventiva oficiosa tiene que ver con los delitos contra la salud. Eso ha generado todo un universo, digamos, de extorsión hacia población muy focalizada, particularmente jóvenes a los que les es sembrada droga, y entonces se les señala que si no participan, digamos, de este circuito de extorsión, van a ir a prisión. Entonces, lejos de ser una medida que fortalezca y genere mejores condiciones para las fiscalías y para el esclarecimiento de los delitos, ha posibilitado mantener y profundizar estas malas prácticas que históricamente han tenido las fiscalías, ha relevado a la policía de la condición de investigación, porque también propicia muchos escenarios de tortura, y entonces viene a reforzar o hacer pieza para un escenario de impunidad generalizada. La prisión preventiva oficiosa no ha tenido éxito en poder generar mejores condiciones de investigación, mejores resultados en términos de condenas, y más bien es algo que va violando derechos tanto de las personas acusadas como de las víctimas, porque finalmente no es una medida que les permita tampoco tener verdad, justicia, reparación.
Y bueno, pues ese es el panorama general. Pasamos de la prevención, pasamos de la detención arbitraria hasta hasta la de prisión preventiva. Pasamos por la violencia como una forma de sensibilizar a los agentes policiales, a los agentes militares, como una forma de hacerlos que ellos mismos pierdan la sensibilidad al trato con los demás. O sea, imagínese usted el impacto que tiene ese entrenamiento, empezando por las policías, en las familias de estas personas, en las personas cercanas, cómo estas personas que precisamente van generando su propio trauma, al ser torturadores, generan un trauma que se llama trauma psicosocial, que es un trauma relacionado con los vínculos, relacionado con la forma de entender la sociedad. Y esa pues es reclutamiento, es ideologización de las fuerzas de seguridad y es la utilización de las fuerzas públicas para, de manera indebida, maltratar de manera cruel, inhumana, brutalizar a población. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy, les agradezco también mucho su participación, agradezco sus preguntas y sus comentarios. Me da mucho gusto verles. Creo que la siguiente, no recuerdo si la siguiente clase voy a estar también yo, pero quiero darles una segunda parte y a ver cuándo la programamos para que vean ustedes un caso que llevamos en Estados Unidos en donde se ven todos estos elementos. A lo mejor es una clase cortita, una clase de 1 hora, pero ya les avisaremos con tiempo también para que ustedes tengan oportunidad de estar presentes y pues tengan su oportunidad de continuar con las tareas y con las actividades de esta maestría. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.